soy Edurne Caballero, soy miembro de Viela y Tierra y una de las personas que vamos a hablar. ¿Y tú? Yo soy Ana Santillán y soy también promotora de Viela y Tierra y una de las caras visibles con el... Vale, pues muchas gracias por asistir y acercaros al Centro de Todos. Es para mí un placer poder acoger la presentación de esta iniciativa tan interesante que este año se va a celebrar en la provincia de Teruel, que consiste en recorrer toda la provincia de Teruel en bicicleta al encuentro de muchas iniciativas que lo que hacen es ofrecer o buscar alternativas y soluciones a un problema global y que estén alineadas con el horizonte Europa y con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y que esta estrategia se alinea también con la estrategia de nuestro centro, el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural, que es la sede en Teruel, y que, como se caracteriza este centro, es del desarrollo de proyectos de investigación aplicada e innovación en la búsqueda también de sistemas alimentarios sostenibles, no solo medioambientalmente, pero también social y económicamente. Y además muy en contacto con el sector. Y precisamente en este acercamiento al sector agroalimentario de Teruel hemos estado desarrollando este año una serie de reuniones con diferentes agentes. Y uno de los agentes con los que nos reunimos fue el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, el CERAI, cuya presidenta es Edurne y miembro de Viela y Tierra, y fue quien nos propuso acoger esta presentación. Así que esperamos que vuestro viaje sea muy interesante y enriquecedor para poder visibilizar muchas de estas iniciativas y también promover incluso colaboraciones y sinergias entre ellas o incluso con entidades como la nuestra. Así que sin más dilación os paso la palabra, que sois las protagonistas de esta historia y agradecemos mucho que habéis contado con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias Marta por tus palabras y por haber acogido la iniciativa de la presentación de la ruta de Viela y Tierra aquí en el Centro de Innovación y Bioeconomía Rural de Teruel, que nos parece que es un lugar excepcional para poder presentar esta ruta, que lo que quiere es poner en valor tantos proyectos y tantas personas que tenemos en el territorio. Vamos a contar un poquito qué es Viela y Tierra para las personas que no lo conocen. Viela y Tierra es un proyecto que surgió en 2018 del interés de 4 mujeres que estamos aquí presentes, Sole, Cristina, Ana y yo, Edurne, que preocupadas por la situación ambiental, climática y social que tenemos en el mundo y viendo tantas cosas que ocurren en el mundo rural y tanta potencialidad que hay, pensamos vamos a subir en nuestras bicicletas y vamos a pedalear para mostrar esas iniciativas. Esas iniciativas que entendemos que para que sean alternativas reales para un futuro sostenible deben estar sin duda alineadas, como mencionaba Marta, en la Agenda 2030 y alineadas estratégicamente con los ODS. En nuestro caso, cuando empezamos a plantearnos cuál era el marco con el que queríamos trabajar, vimos que la Agenda 2030 era un marco perfecto y nos fijamos también 4 pilares que sostienen nuestro proyecto. En este caso es la agroecología, la producción de alimentos sanos, justos y sostenibles, la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a decidir sobre sus políticas alimentarias, los ecofeminismos, un movimiento que aúna la ecología, el ecologismo y el feminismo, poniendo la vida de las personas y del planeta en el centro, y como no podía ser de otra manera, la movilidad sostenible, no solo porque nosotras somos usuarias y defensoras de la bicicleta, sino porque entendemos que el impacto que tiene la movilidad de personas y de mercancías en el planeta es enorme y debemos reducirlo. Y estos 4 pilares no se sostienen si no tenemos 2 ejes transversales. En este caso, pensamos que la existencia de un mundo rural vivo es esencial para que todos esos proyectos se puedan mantener y para que tengamos un futuro en condiciones dignas para el planeta. Y por otro lado está el mundo rural vivo y por otro lado está el consumo consciente y transformador. Es decir, tomar conciencia cómo
personas que consumimos, de la importancia del acto de consumir, de a dónde destinamos nuestro consumo y qué estamos apoyando con ese consumo. Y en este caso apostamos por pequeñas y medianas iniciativas vinculadas al mundo rural que mantienen esa población en el mundo rural, respetando el medio ambiente y a las personas. Y bueno, esos fueron los pilares que asentaron la primera ruta 2019, en la que recorrimos durante 4 meses, y ahora mi compañero va a seguir con la ruta de 2019. Sí, con esto, como decía Luna, empezamos en octubre de 2018 a elaborarlo. En junio de 2019 salimos recorriendo casi 3.000 kilómetros y visitando 160 iniciativas ligadas a los pilares que ha mencionado y a los ejes. Y en ello descubrimos que hay una infinidad de iniciativas en nuestros pueblos, pero que están invisibilizadas. Con el proyecto Viola y Tierra, en esa ruta llegamos a 5 millones de espectadores y conseguimos el reconocimiento de 2 premios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, los dos en la sección de comunicación, el premio a la excelencia a la innovación de las mujeres rurales 2020 y el premio Alimentos de España de 2019. En este caso, este 2021, hemos decidido pedalear Teruel porque después de la situación planetaria que estamos viviendo, una pandemia mundial, nos parece ahora más que nunca que las soluciones globales están en nuestros territorios. Y vemos en Teruel un lugar excepcional para mostrar todas sus virtudes. Porque nosotros pensábamos, ¿cómo es posible que nuestros pueblos se estén quedando despoblados si es en nuestros pueblos donde están todas las materias primas que nos alimentan? Si es en nuestros pueblos donde está el sector primario, está la ganadería, está la agricultura, y cómo es que cada vez haya menos personas, cómo es que cada vez esas tierras se están quedando en menos manos. Queremos visibilizar a aquellas personas que siguen ahí día a día y que apuestan por cuidar nuestros pueblos todos los 365 días al año, porque queremos recordar que Teruel y todos los territorios no solo son válidos por su paisaje, sino por su paisanaje, por esas gentes que cuidan el territorio. Y con ello también creemos que es importante mostrar, como decía Edurne, que otra forma de transporte es posible, otra forma de movilidad. Tenemos que descarbonizar la forma en que tenemos que movernos, porque ya hemos pasado el pico del petróleo, ya hemos pasado, los recursos fósiles están bajando y necesitamos buscar alternativas, y la bici es una de ellas. Con eso también está relacionado el ecofeminismo, como ha comentado Luna, porque gracias a nuestras bicicletas podremos recorrer todo el territorio y empaparnos de él. No nos desplazaremos del punto A al punto B, sino que lo transitaremos y así podremos adquirir un mayor conocimiento de los lugares que visitemos. Y con esto pasamos a presentar el vídeo de promoción, que lo tenemos por aquí, y hablaremos finalmente de las iniciativas. Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con un sueño de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes. Hola, somos Viola y Tierra y queremos presentaros la nueva ruta que estamos preparando para este verano 2021. La pandemia actual, asociada a una crisis medioambiental, sanitaria y social, nos ha demostrado que ahora, más que nunca, un cambio de rumbo no solo es necesario, sino urgente. Se salvarán los locos, los poetas, los niños, habladores del rayo, besos de los amigos, los dulces leñadores del árbol del olvido. Por este motivo, volvemos a pedalear para conocer a quienes ya están trabajando y construyendo alternativas reales. Este verano recorreremos Teruel durante 2 meses. Por
porque pese a las dificultades que llevan a la despoblación, en un mundo rural vivo están las soluciones. Perderemos el miedo, quizás se apague siempre, se nacerá la aurora, seré por fin valiente, serán nuestros caminos, arrugas serán nuestros caminos, arrugas en la frente. Os animamos a seguir este viaje a través de nuestra página web, redes sociales y, por supuesto, cara a cara en el territorio, para descubrir que hay alternativas y soluciones a los retos medioambientales, sociales y económicos a los que nos enfrentamos. Necesitamos todos los apoyos posibles. Si quieres acompañarnos en este viaje, no dudes en contactar con Viela y Pierre. Cuando regrese el ruido, con su palmo pilar, abramos los aullidos, cerremos las ventanas, si todo sigue igual, no ha servido de nada. Si todo sigue igual, no ha servido de nada. Serán nuestros caminos, arrugas en la frente. Bueno, especificar que este vídeo se ha hecho con la colaboración de la comarca de la Sierra de Arcos, ya que se grabó en ese territorio, en la población de Julve y en la población de Ayoza, que la canción es del grupo palestino Enaan y la realización del montaje ha sido gracias a Carlos Maya, nominado este año a los premios Goya. Y con esto pasaremos a presentar la ruta y algunas de las iniciativas que recorreremos. Bueno, en primera instancia, igual decir que nosotras vamos a salir este sábado, 10 de julio, de Zaragoza y queremos apostar lo primero por salir en tren hasta Calamocha. De ahí empezaremos a pedalear. ¿Y por qué en tren? Porque queremos reivindicar un transporte público para nuestros pueblos, porque ser menos no resta derechos y porque no podemos permitir que se cierren estaciones y que las vías y las infraestructuras que tenemos no se utilicen decentemente para las personas que viven en el mundo rural. Por otro lado, también queremos salir en tren para reivindicar la movilidad compartida de bici y tren, ya que las condiciones en las que podemos subir nuestras bicicletas al tren en el Estado español no son las más propicias. En los trenes de alta velocidad no se pueden subir, solo se pueden subir en baladas y en cajas, y en los trenes de media distancia regionales solo se pueden subir 3 bicis por tren, donde hay espacio. Y bueno, y las políticas de movilidad compartida en el resto de países europeos creemos que tienen que ser referentes para que esto cambie en nuestro territorio. Pues ahí comenzaremos el día 10, cogemos el tren de Zaragoza a Calamocha y en Calamocha empezaremos a pedalear hasta Urbana, en la comarca de Gijón. Y nos hemos planteado una ruta que recorre la provincia de Teruel, de oeste a este, haciendo una U. Como veis, empezamos por Urbágara y pedalearemos la comarca de Gilopa, luego Sierra del Barretín, un poquito la comarca de Teruel por el sur, Guadaljabalambre, Maestrazgo, Bajo Aragón y terminaremos en la comarca de Andorra, Sierra de Arcos y el último punto en el que estaremos, que será el 4 de septiembre, será en Ayoza, ¿de acuerdo? Y bueno, nosotras, como ya hicimos en la ruta anterior, salimos con todas las iniciativas contactadas, sabemos cada día dónde vamos a estar y eso lo hacemos porque pensamos que las personas que están en los territorios, las personas que están trabajando merecen todo el respeto. Nosotros les vamos a pedir un tiempo, pues hemos de respetar sus tiempos y por tanto es muy importante tener bien organizada toda la ruta. Decir que actualmente nosotros cuando nos pusimos a trabajar contactamos con distintos agentes, entre ellos destacar la colaboración de mayaca.com
Lucía López Marco, que tiene en su blog un mapa de iniciativas lideradas e integradas por mujeres muy interesante, que para nosotros fue esencial para poder iniciar toda la identificación y empezar a organizar las iniciativas que pensábamos que eran interesantes para incluir en esta ruta. Al final hemos organizado casi 2 meses de pedaleo visitando 45 iniciativas, de ellas 26 iniciativas integradas o impulsadas por mujeres. De ellas tenemos 22 relacionadas con la alimentación, tenemos 9 de agricultura, una mixta de agricultura y ganadería, 9 solo de ganadería y 6 de transformación, en la que se incluye quesos, mermeladas. ¿Sí? Luego tenemos 2 vinculadas con el ecoturismo, 13 iniciativas vinculadas con la educación y la sensibilización en ámbitos muy distintos. Y para esta ruta, fruto de la experiencia recogida en la ruta anterior, pensamos que incluir el arte y la creatividad entre los elementos que potencian la dinamización de los territorios son esenciales y por tanto hemos intentado identificarlos y nos hemos encontrado 4 proyectos vinculados con el arte. Tenemos muralismo, tenemos escultura, tenemos cerámica, bueno, son bastante variados. Y entonces, si queréis, no sé si ahora igual sería interesante señalar alguna de las iniciativas. Pues si tenéis alguna pregunta. Igual, Sí, el otro recorrido, ¿dónde lo hicisteis? Pues mira, el primer recorrido, que fue en el 2019, salimos el 1 de junio y terminamos el 10 de octubre de 2019. Entonces salimos de Zaragoza, de la ciudad de Zaragoza, recorrimos la Ribera de Navarra, luego Burgos a La Rioja, Burgos, Palencia, Teruel, Asturias, Cantabria, bajamos un poquito al norte de Burgos, las Merindades, luego Vizcaya, Guipúzcoa, el norte de Navarra, llegamos a... Sí, claro, 4 meses. Luego Huesca, luego en la provincia de Huesca, cruzamos la provincia de Zaragoza y terminamos en Teruel, en el mismo lugar, en Añoca, donde este año también queríamos volver a terminar en la misma localidad, porque nos acogió con los brazos abiertos, porque allá nos encontramos con una amiga y una aliada que son Belén y Xavi de La Ginebra, también esenciales para la organización de esta edición. Recordad que claro, que fueron casi 3.000 kilómetros y que tuvimos 4 meses de pedaleo y visitamos 160 iniciativas. Por tanto, el recorrido fue... Una cosa más, en el listado que habéis dicho me he perdido, os dejáis comarcas de Teruel, ¿no? Sí. Hay algunas que... Sí, Cuencas Mineras, por ejemplo. Cuencas Mineras, Maestrazgo, no pasáis. Maestrazgo sí. Ah, vale, pues no lo he apuntado. Y Matarraña en la ruta anterior lo recorrimos. Vale, y esta no. Entonces esta no. Vale, Si entonces queréis, Sierra de Albarracín, Comarca de Teruel, Guadalcabalambre, Jiloca, Bajo Aragón, Andorra, Sierra de Arcos y Maestrazgo. Sí, y Cuencas Mineras estamos pendientes todavía de... Igual pasamos a hacer una pequeña parada. Vale. Está todavía pendiente. Sí que nos gustaría. bueno, también a tener en cuenta eso, que moverse por la provincia de Teruel con bicicleta tiene su cosa, porque es una de las provincias más montañosa de la península y por tanto sabemos que nuestras piernas se van a poner bien fuertes de pedalear en la provincia y estamos encantados. También contamos con que evitaremos pedalear en las horas de máximo calor, así que nos levantaremos por las mañanas. Aprovecharemos ya cuando baje el sol y durante las horas centrales del día pues aprovecharemos a hacer las visitas, entrevistas y redactar todos los materiales que luego vamos aportando a diario, ya que la ruta se comunica a través de los podcasts que colgaremos en nuestra página web, violaiterra.com, de los cuadernos de campo. Haremos también seguimiento diario a través de las redes sociales y a posteriori se publicarán los vídeos en nuestro canal de YouTube. Un elemento que vimos esencial en la primera ruta y que queremos repetir para esta son los encuentros cara a cara, que son esos encuentros que hacemos con las personas que habitan en el territorio, en forma de talleres, de charlas, de encuentros, para mostrar qué es lo que hemos vivido, cuánta gente está haciendo cosas interesantes en su territorio y también para recoger todas las inquietudes de los territorios y ver qué es lo que se está viviendo, porque para nosotras es importante que este proyecto sea un proyecto que cale y que transforme en las realidades.
¿quiénes os ayudan económicamente? Bueno, pues en este caso la primera ayuda sin duda son las de las iniciativas que se brindan y que nos abren sus puertas y todo su conocimiento. Hemos tenido apoyos de personas individuales, que lo hemos hecho a través de unos fondos de apoyo en nuestra página web, la otra vez fue a través de un crowdfunding, y tenemos también distintas entidades del territorio que han apostado por Piel y Tierra y con las que vamos a elaborar distintos materiales que se irán difundiendo también en medios de comunicación y en nuestra página web. Por supuesto, estamos abiertos a nuevos apoyos que recogeremos encantadas porque pensamos que es un proyecto que potencia y que todos los apoyos y todas las sinergias posibles nos enriquecen en los dos lados y que iremos volcando en nuestra página web. Podéis ver en concreto cuáles son aquellas entidades o aquellos apoyos que estamos recibiendo. Y esto que comentaba de uno de los apoyos y las sinergias, que eso ya lo vimos en la primera ruta, con toda esa experiencia que uno no nos mandó, sino que ha sido un trabajo que ha tenido una repercusión exponencial y con la que no solo nosotras, sino las entidades que colaboraron están muy satisfechas. Tenemos aquí a Ana Gisela también que nos acompaña en representación de la Diputación de Teruel, que es una de esas entidades que ha apostado por Piel y Tierra. Gracias. Una cosa más, ¿qué media de kilómetros vais a hacer al día? Pues depende de las paradas de las iniciativas y depende del desnivel. ¿Cuánto? No son muchos kilómetros, unos 30 de media, pero claro, pues tenemos casos como que de Olva a Fuentes de Rubielas tenemos 5 con casi 400 metros de desnivel, con todo el peso que llevamos de las alforjas, que veremos cómo lo hacemos. De media unos 30 kilómetros. Vale, o sea, lleváis vosotras todo vuestro... Todo. ¿Vais solas? Somos completamente autónomos. Vale, vais nuestra solas. tienda de campaña, nuestro camping gas, la comida, los materiales para grabar, el ordenador, nuestra ropa, el botiquín, las herramientas para arreglar las bicis, los elementos de higiene, todo. Muy bien. Bien. ¿Os queréis poner para una foto? O- Sí. Salimos el sábado, sí, hemos convocado un desayuno comunitario a la gente que les apetezca venir en el supermercado cooperativo vecinal, que está en Zaragoza. Ya hicimos lo mismo en la primera ruta y en esta segunda también queríamos salir de ahí, ¿no? Regalando o ofreciendo un desayuno con productos locales, ecológicos y de temporada. Entonces, después de recoger puertas, pues cogeremos las bicicletas y llegaremos hasta la estación de Goya, donde cogeremos ya el desayuno a las 7 de la mañana. Pero es perfecto porque las personas que están luego pueden ir a la muestra agroecológica de la Plaza del Pilar a comprar las cosas, que si vas prontito, pues tienes los productos más frescos y vas a hacer cola. Claro, son todo ventajas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, mucha suerte. Ya lleváis 18.